Eh, hemos estado, bueno, las últimas 2 veces que he compartido, he estado compartiendo algo sobre el mensaje del Evangelio. Y hemos dicho que el mensaje del Evangelio es el verdadero mensaje. No hay duda de esto. Para los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, el mensaje del Evangelio debe ser el mejor mensaje, debe ser ese mensaje encarnado en nuestras vidas, porque los que hemos nacido de nuevo hemos experimentado esta verdad en nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. Y para los que no conocen a Cristo, quiero hacer un pequeño paréntesis en decir que el Evangelio es el único mensaje que transforma las vidas. Es el único mensaje que lleva al hombre de la condenación a la vida eterna, como los hermanos hablaban en esta mañana. La vida, no vida, sino la vida eterna. Poco apreciamos el mensaje del Evangelio y poco estimamos la verdad de la eternidad, porque es algo que nosotros en sí no hemos experimentado en la verdad absoluta. Sabemos lo que la Escritura nos dice del Evangelio y sabemos lo que la Escritura nos deja ver, algo de lo que es la eternidad, algo de lo que es estar en la presencia del Señor. Yo digo que algo, hermanos, porque si nuestras mentes tan finitas pudieran entender de verdad lo completo que sería estar en la misma presencia del Señor, yo creo que nuestras vidas de verdad serían diferentes en muchos aspectos de nuestras vidas. Seguramente las prioridades que tenemos ahora no serían las que tenemos, seguramente serían otras, completamente diferentes. Dice en Romanos, hermana, lo puso a partir de la 6. Dice en Romanos 2:16. A partir de las 6, yo creo que no está. 6, ya está bien. El mensaje del Evangelio es el único mensaje que no pasa de moda. Es el centro del mensaje, teniendo en cuenta que el centro del mensaje es el Señor Jesucristo, siempre es el mismo. Lo decíamos la última vez que compartía. Hermanos, de moda pasa todo. Cualquier cosa, por impresionante que sea, pasa de moda, pero el mensaje del Evangelio no. Y no, porque el centro del mensaje es el Señor Jesús. Antes de continuar, hermanos, quiero pedirles el favor que oremos de nuevo. Te alabamos, Dios, y queremos poner este tiempo en tus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes, Dios, para que los que somos de Cristo podamos encarnar esta verdad y los que no puedan tenerlo como el Señor de sus vidas para la salvación de sus almas. Te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Me dio por buscar, pregunté en Google, ¿cuál es el mensaje más poderoso que cambia vidas? Y yo esperaba que saliera cualquier de tantas payasadas que salen. Y me llamó la atención, hermanos, que me aparece Romanos 1:16. Estuve mirando y ¿cuál es el mensaje que cambia vidas? Y me sale, entre algunas cosas, me sale ahí Romanos 1:16 y salen algunas explicaciones. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, a mí me impresionó esto al encontrar que normalmente nosotros hacemos preguntas y siempre salen las corrientes del mundo, siempre sale lo que el mundo está vendiendo, lo que el mundo está ofreciendo. Pero hermanos, el mensaje del Evangelio es tan poderoso, me llamó la atención eso, el mensaje del Evangelio es tan poderoso que aún en el medio de tanta basura, hermanos, encontramos el mensaje del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, lo repito de nuevo, si en una página
en un espacio donde las cosas son tan incómodas para nosotros los creyentes, muchas veces de lo que sale allí, y encontramos que el mensaje del evangelio está metido allí en ese espacio. Hermanos, ¿cuánto más debe ser para nosotros? O sea, si para la gente de la calle que no conoce a Cristo publican cosas que para nosotros son ciertísimas, ese mensaje del evangelio realmente debe ser, hermanos, una verdad absoluta. Y hermanos, yo estoy seguro que si a cualquier hijo de Dios, a cualquier renacido en esta mañana le preguntara, hermano, ¿esto es verdad para usted? Yo sé que usted me diría, sí, es una verdad. Pero hermanos, yo quiero que vamos más allá de decir que es una verdad. Cuando yo digo que el mensaje del evangelio es una verdad para mí, eso determina muchas cosas. No solamente se puede quedar en que el mensaje del evangelio es una verdad. Esto tiene que determinar muchas cosas más allá de lo que yo puedo decir. Dice, ahí en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, hermano, noten, dice el Señor, el que es, el que era, como los hermanos nos han hablado, el que ha de venir, y termina diciendo, el Todopoderoso. Hermanos, a mí me gustaría poder comprender de verdad lo que en sí es la esencia completa del mensaje del evangelio. A veces me esfuerzo, pero tengo que reconocer que no llego donde yo quisiera llegar. Pero hermanos, el Todopoderoso, el que ha de venir, el Señor, el principio, hermanos, Él es el centro del que estamos hablando en esta mañana, el mensaje del evangelio. Los únicos que son beneficiados son los pecadores. Alguien que no considere que no es pecador no podrá recibir la bendición de este bendito mensaje de la salvación. A usted le puede parecer, a veces escuchamos personas que dicen, es que los evangélicos o los cristianos, mire cómo cambian, mire cómo viven de diferente, cómo hablan, como tantas cosas. Pero mis hermanos, el mensaje del evangelio no solamente es porque la persona que lo escucha es un mensaje que le parece bonito, porque en sí en el mensaje, hermanos, para hablar del evangelio tenemos que hablar de muerte. Y para hablar de muerte tenemos que mirar el sufrimiento. Y para mirar el sufrimiento tenemos que mirar quién murió en la cruz. Y cuando tenemos que mirar quién murió en la cruz, tenemos que reconocer que fue el Dios eterno, Jesucristo. Entonces, realmente en el mensaje del evangelio, hermanos, no es un mensaje precioso en sí por los acontecimientos. El mensaje del evangelio es precioso porque Cristo, el Dios eterno, es el que hace que todo eso sea precioso para nosotros. Muchas veces lo hemos dicho, hermanos, no podemos pensar que el evangelio y que cuando presentamos el evangelio es una escena romántica. De ninguna manera. Ese no debe ser el punto del mensaje del evangelio. Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Interesante. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Y yo no sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted. Usted que está allí, que sabe que no conocía a Cristo. A mí siempre me llama la atención lo que dice allá en Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿De qué manera usted que está en esta mañana, o usted que escucha este mensaje, de qué otra manera cree usted que Dios tiene que hablarle para que usted de verdad quebrante su corazón y vaya a Jesucristo arrepentido? A veces nosotros decimos, preséntese delante del Señor para que sea salvo. Pero yo creo que presentarme delante del Señor para ser salvo
sin reconocer mi condición, no sería suficiente. Porque yo no me estoy presentando delante de alguien igual a mí. Me estoy presentando delante del Señor. Y cuando yo me presento delante del Señor, yo tengo que reconocer mi bajeza, mi pecado, mi vergüenza y reconocer que Él murió en la cruz para salvarme. Dicen Hechos 17:30, pero Dios. Note, hermanos, a mí me gusta a veces marcar cosas y ese pero Dios me parece que debe ser bien tenido en cuenta cuando leemos la escritura. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando del Señor Jesucristo. Dice en Hechos 26, vamos a mirar, espero que todos tienen Biblia. Hechos 26, vamos a leer desde el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pablo está relatando una vez más su conversión. Dice la palabra de Dios, gracias hermana, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Mire lo que dice, porque para esto, propósito, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, cuando el Señor se le aparece a Pablo, a Saulo, que luego fue Pablo, hermanos, hay un propósito especial en el cual se le apareció. Y si nosotros miramos el versículo 18, mire lo que dice, hermanos, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Hermanos, esa palabra para que se conviertan. El que conoce a Cristo como Señor y Salvador, la Escritura nos habla que se convierte, se transforma. Debe ser un hombre diferente en el medio de sus debilidades, pero debe ser un hombre diferente. Debe ser un hombre diferente porque a partir de ese momento el Espíritu Santo será sellado y vivirá conforme a los preceptos de Dios. Y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, el propósito del mensaje del Evangelio es esto: vidas transformadas. No deben de ser vidas transformadas por nosotros los hombres. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y en lugar de predicarle a Cristo a la gente, nosotros empezamos a decirle a las personas que tienen que dejar de hacer determinadas cosas. Y realmente lo que la persona necesita es conocer, lo que la persona necesita es haber sido regenerada, transformada. Dice ahí en el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo, hablándole al rey Agripa, le está diciendo que él no fue rebelde a la visión celestial. Él está diciendo, mire, él está contando su testimonio y él está diciendo, mire, yo obedecí a lo que el Señor me mandó hacer. Y noten lo que dice,
en el 20, sino que anuncié primeramente, pero me llama la atención que es lo que dice, a los gentiles que se arrepientan. Hermanos, el propósito, el llamado que nosotros tenemos al predicar el evangelio es que el hombre, el mundo se arrepienta. Hermanos, nosotros no tenemos que buscar, armar, tener, hacer cosas espectaculares. No tenemos que hacer un grupo, por decir algo, escuchamos cosas como que tenemos que tener una cristoteca para que la gente se sienta bien, y los jóvenes, y vengan y estén felices con lo que está pasando. No, hermanos, ese no es el punto, porque en una cristoteca todos estamos contentos y la estamos pasando bueno. El punto aquí, hermanos, del mensaje del evangelio es que el hombre se arrepienta. Y el hombre que se arrepiente es porque es consciente que es un pecador. El evangelio no se trata de dejar, el evangelio se trata de recibir. El mensaje del evangelio no se trata de que la gente deje, el mensaje del evangelio es que la gente reciba a Jesucristo, que la gente se arrepienta, que la gente vaya postrado a los pies de Jesús. Y mis hermanos, los que hemos nacido de nuevo sabemos que una vez Cristo llegó a nuestras vidas, empezamos a dejar. ¿Fue así en su vida o no? Claro que sí, en la mía fue así. Una vez Cristo es mi Señor, empezamos a dejar. Pero mientras Cristo no sea mi Señor, hermanos, dejamos una cosa y nos aparecen 5 más. Y seguimos en ese juego y jamás podremos dejar esa vida cómoda o no cómoda en la cual vivimos. Y nunca podremos ser transformados según lo que la palabra nos dice. Si el evangelio es el verdadero mensaje, ¿será que este mensaje es solo para los que no han nacido de nuevo? ¿Qué piensan ustedes? ¿El mensaje del evangelio solamente es para aquellos que no han creído en Jesús? Pues no, cierto, hermanos. El mensaje del evangelio es un mensaje para nosotros también. Es un mensaje fresco. Dice ahí en Romanos, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice ahí en Juan 10:9, dice el Señor, yo soy la puerta. Interesante, dice el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, hasta ahí lo que la Escritura dice es, el que va a Cristo es ¿qué? Salvo. El que va a él arrepentido es salvo. Pero sigue diciendo, y entrará. Es salvo y entrará y saldrá. Y hallará pastos. Como pensando en este versículo, hermanos, yo veo que el mensaje del evangelio, mientras vivimos en este mundo tan insípido, tan oscuro, con todas las cosas que usted y yo sabemos, mientras vivimos aquí en este mundo, Dios nos ha salvado, hemos entrado a disfrutar del mensaje de la vida en Cristo, pero hermanos, Dios por su gracia a nosotros nos permite pastos frescos. No todo es árido. No todo en este mundo es insípido para nosotros. Aunque vivimos en un mundo tan insípido, Dios por su gracia a sus hijos nos pone pastos frescos. Dios a nosotros, hermanos, dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz. Hermanos, si usted va donde un psicólogo y usted tiene 50,000 problemas y usted le dice que usted en el medio de esos 50,000 problemas tiene paz, ese señor le dice que usted está loco. Él no puede entender cómo es que usted tiene paz en medio de tantas situaciones tan difíciles. Pero esto es posible, hermanos, por la paz que Dios pone en nosotros. En su gracia y en su misericordia, Él permite que podamos tener esos pastos frescos. Y yo quiero decirles, Dios no es egoísta, pero mis hermanos, esos pastos frescos únicamente son para los que hemos nacido de nuevo. Esos pastos frescos no son para aquellos que no conocen a Cristo, porque los que no conocen a Cristo necesitan ser salvos. Los que no conocen a Cristo necesitan tener la seguridad
de su salvación, que si parten de este mundo van a estar con Él eternamente. Entonces, pensando en eso, hermanos, Dios nos ha salvado. Y no solamente nos ha salvado, mientras vivimos en este mundo, hermanos, Dios sigue tratando con nosotros de una manera tan llena de misericordia. Hermanos, yo les pregunto, si desde el momento que usted conoció a Cristo, Dios a usted lo tratara o me tratara a mí por las cosas, por la vida que hemos llevado, ¿cuántas credenciales tendríamos? Hermanos, yo no tendría ninguna credencial. Es más, si no fuera por Él, por la seguridad que tengo en Cristo, hermanos, yo estaría súper lejos. Nada es nuestro. Todo es de Él. Él nos ha salvado y nos sigue sosteniendo a nosotros, hermanos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo es que no le somos a Él fieles en cuanto a encarnar esta verdad de este mensaje tan precioso? ¿Quiénes son los indicados a predicar el evangelio? Miren, hermanos, lo que dice ahí en 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos nos conocemos ese versículo de memoria? Yo me imagino que todos, la mayoría. Miren lo que dice, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sigue diciendo. Y hay la conexión con el versículo que venimos leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y miren lo que dice, y nos dio el ministerio, ¿de qué, hermanos? De la reconciliación. A veces encontramos hermanos que decimos, hermano, es que yo no encuentro nada para hacer en la iglesia. O podemos pensar, hermanos, según lo que yo estoy leyendo, hermanos, yo pregunto, ¿todo hombre o mujer renacido tiene un ministerio? Dígame. ¿Será que hay que ponerle, o sea, para tener este ministerio hay que nombrarlo en la iglesia así como oramos por la niña? No, hermanos, este ministerio de la reconciliación, Dios nos lo entrega a nosotros, a cada hombre o mujer nacido de nuevo, por su gracia, por su misericordia, Él nos permite. Entonces, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y mire lo que dice, hermanos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El hermano leía esta mañana y quiero que lo volvamos a leer, hermanos, ahí en 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos hombres, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora, hermanos, miren lo que dice, que ahora las cosas que para ellos indagaban y ellos investigaban y no eran ni siquiera para ellos, entonces, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo pregunto, hermanos, en santidad, ¿quiénes tienen más santidad? ¿Los ángeles o nosotros? Ayúdenme. Los ángeles. Los ángeles anhelan mirar estos asuntos de los que estamos hablando. Nosotros no necesitamos anhelar mirar,
Dios nos ha permitido a nosotros y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, pero hermanos, los ángeles anhelan mirar y nosotros estamos untados. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios a nosotros nos dio ya a nosotros, o sea, ya tenemos el cartoncito, por decir así, en el cual somos aptos para ir y predicar el mensaje del evangelio. Y saben una cosa, hermanos, muchas veces no lo hacemos. Hermanos, los ángeles, hermanos, son los ángeles de Dios. Ellos anhelan. Y nosotros tenemos este ministerio, hermanos. Y a veces nos entretenemos en tantas cosas, hermanos. Y yo quiero decir, hermanos, cuando yo digo que nos entretenemos, usted me puede decir, hermano, lo que pasa es que yo no mantengo ni bailando, ni tomando, ni en fiestas, ni en los casinos, ni en cosas de esas. Hermanos, si usted anduviera en eso, no era un hijo de Dios. Tranquilo, no se preocupe. Lo que yo estoy diciendo es que nos entretenemos en cosas que no son pecado, pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Hermanos, ¿saben? No predicar el evangelio es pecado. Y si usted tiene alguna duda sobre eso, si quiere, me busca y hablamos. No predicar el evangelio es pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos dice a nosotros, ir por todo el mundo y hacer discípulos, hermanos, Él nos dice porque ya nos ha capacitado, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ha capacitado de tal manera que nos ha dado su palabra y lo demás le compete a usted y me compete a mí. Hermanos, ¿cuántos años lleva usted de creyente? Y si usted no tuviera su Biblia en la mano, porque va viajando y se encuentra una persona para predicar el evangelio, ¿qué textos bíblicos tiene usted para hablarle a esa persona no teniendo la Biblia? Hermanos, ¿me entienden, hermanos? O sea, estamos hablando, mis hermanos, si nos capacitamos para estudiar todas las carreras que hay en el momento, y está bien, los que pueden estudiar, hermanos, que estudien. Claro, está bien. Pero si nos capacitamos para todo eso, hermanos, que son cosas terrenales que aquí se quedarán, ¿por qué para lo eterno no lo hacemos? A veces uno escucha, ¿no? Es que ya hice el devocional, ¿qué es? La semilla, ¿no? Ya hice el devocional. Ja, hermano, si a mí me dieran un buñuelo para comérmelo en todo el día, yo ya me hubiera muerto. A mí me dieran un buñuelo al desayuno, yo ya estuviera muerto. Entonces yo no sé cómo puedo vivir yo con la semilla todos los días. ¿Me hago entender, hermanos? No es así, hermanos. Pero eso sí, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Hermanos, no, hermanos, necesitamos, hermanos, y lo digo yo, hermanos, porque yo estoy ahí, hermanos, necesitamos encarnar, hermanos, el mensaje del evangelio. Hermanos, que por nuestra sangre corra esa verdad, que hermanos, que todo lo que se mueva, le prediquemos el evangelio. No le prediquemos a la gente como mirando cuerpos que tienen almas. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Prediquemos el evangelio como mirando almas que tienen cuerpo, almas perdidas. Pero cuando miramos cuerpos que tienen alma, entonces ese es arrogante, ese es muy rico, este es muy pobre, este carga el costal, este es una prostituta, en fin, o sea, ya nosotros seleccionamos a quién predica el evangelio. ¿Somos quienes nosotros los que podemos seleccionar? Sí, hermanos. Yo no tengo autoridad para seleccionar, hermanos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. A toda criatura. Con pantalón, con falda, con minifalda, como sea. Pero
hermanos, lo que pasa es que como nosotros somos, ¿no? O sea, no debe ser así. Pero sigue diciendo en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Noten, hermanos, un embajador de Colombia en los Estados Unidos, entonces, ¿quién es su presidente? ¿Sí? Si fuera el presidente, si fuera colombiano, entonces quien lo envió fue el presidente fulano de tal. Hermanos, nosotros, los que tenemos este ministerio, somos embajadores en el nombre de Cristo. Hermano, no es en el nombre de cualquiera. Orgullosos deberíamos de sentirnos. Pero mire lo que dice. Somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, yo me quiero devolver nuevamente al versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo pregunto, ¿usted es nueva criatura? Entonces, si usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Porque a veces cogemos el texto para hablar solamente, predicar el evangelio. Pero lo que está diciendo la escritura es que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, si es así, si eso es una verdad para usted y para mí, hermanos, tenemos un ministerio. Yo hago la pregunta, hermanos. Si Dios fuera a ponernos una especie de IFES, ¿no? Una especie de IFES. Y nos fuera a calificar porque no podíamos esconder nada de él. En cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a esta labor de este ministerio, del 1 al 10, ¿cuál sería su calificación? No lo diga nadie. Téngalo usted allí donde está. Del 1 al 10, ¿cuál sería su calificación, hermano o hermana? Yo creo, hermanos, que esto a nosotros nos lleva a reconocer que de verdad, hermanos, yo sé que esta congregación es una congregación donde nos gusta hablar de Cristo. Pero, hermanos, nunca es suficiente. Es que yo salí el lunes y le prediqué el evangelio a una amiga o a un amigo. Entonces ya el resto de la semana ya hago yo como, digamos, hay personas que trabajan, digamos, en trabajos seculares donde necesita ganarse tanto dinero en la semana y el lunes ganó lo suficiente para toda la semana. Entonces pasó el resto de la semana ya viendo televisión, tomando fresquito, porque ya tengo lo de la semana. Ya estoy bien. Espero el otro lunes para empezar nuevamente. Sería lo mismo con nosotros si el lunes le predico el evangelio a alguien y me queda libre el resto de la semana para hacer así. No debe ser así. No debe ser así, hermanos. ¿Cuántas personas andan ahora mismo sin Cristo? Y hermanos, si nosotros supiéramos o si pudiéramos entender seriamente lo que significa la condenación eterna, primeramente, para los que no conocen a Cristo, que están escuchando, les quiero decir, ese lugar no lo desea nadie. Ese lugar es el lugar más horrible donde una persona podrá pasar. Dice la escritura que el hombre es condenado porque ha decidido ser condenado. Eso es lo que dice la escritura. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando el hombre es condenado, hermanos, el hombre es condenado no porque Dios en sí le condenó, él es condenado porque él mismo decidió ser condenado, porque aún la escritura nos dice en Romanos que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, Dios las ha puesto para que no haya excusa, para que ninguna persona tenga excusa y diga, jamás escuché de Dios. Pero mis hermanos,
vamos a dejar ahí porque ya el reloj está ganando. Pero hermanos, yo quiero animar, hermanos, a lo siguiente. Yo pregunto, ¿somos conscientes que necesitamos meternos un poco más pensando en el tema del evangelio? Hermanos. Mire, hermanos, en la congregación, aquí en Tuluá, básicamente tenemos dos reuniones evangelísticas. Hay otras, en Bugla Grande, en Buga, y hay otras reuniones fuera, pero hablando de la congregación como tal aquí en Tuluá, tenemos dos reuniones evangelísticas. Tenemos hoy domingo a las 6:30 y tenemos una reunión que le llamamos reunión de comerciantes, que no se habla de nada de comercio, se habla del evangelio. Hermanos, pensando en la reunión del evangelio, si el evangelio para nosotros es tan importante, ¿no creen ustedes que nosotros deberíamos apoyar esta reunión? Yo estoy preguntando, hermanos. Hermanos, sí es así. Si el evangelio para nosotros es como decimos o como hemos hablado en esta noche, hermanos, deberíamos, hermanos, apoyar y aún invitar a alguien a que venga y escuche. Pero hermanos, lo que pasa es que desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 en la iglesia, son 2 horas y media. Es que usted, hermano, usted no me entiende. Son 2 horas y media que me tiré en la iglesia. ¿No es justo que ya siendo el domingo me quede libre el resto de la tarde? Claro, cierto. Sí, es verdad. Es chévere. Pero, hermano, no es así. Deberíamos, hermanos. Hermano, esto aquí no es eterno. Esto aquí es así. Qué bueno, hermanos, que todos nosotros apoyemos esta reunión. Si hermano, el domingo en la noche se predica el mensaje del evangelio, que podamos venir y los que pueden invitar personas, inviten personas. Y hermanos, utilicemos una palabra mal dicha, hagámosle pandilla a esto. ¿Sí? Hagámosle pandilla, hermanos. El uno de aquí, el otro de y el hermano entre todos. La responsabilidad no es del hermano Byron solamente, o de Javier, o de Olmey. No, hermanos, la responsabilidad de todos, porque todos somos renacidos, todos somos santificados, todos vamos a estar eternamente con Él. Entonces, hermanos, qué bueno, hermanos, qué bueno que podamos, hermanos, ver la cosa con esa seriedad. Y hermanos, y yo voy a seguir hablando de esto para otro día. Vamos a orar, hermanos. Alabamos, Padre, su santo nombre y una vez más, gracias, Dios. Gracias, nuestro Dios, porque eres tan bueno, Dios. Hombres, mujeres, que no merecíamos nada, Dios, que por nuestro pecado teníamos y lo que merecíamos era la condenación eterna. No solamente Dios nos ha salvado, Padre, nos ha hecho partícipes de este ministerio, Dios, el ministerio de la reconciliación. Padre, podríamos decir en esta mañana que es un ministerio que es tan elevado, Dios. Es tan elevado porque si Cristo, nuestro amado Señor, no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos tal privilegio. Y Padre, como hemos leído, aún los ángeles anhelan mirar estas cosas. Y Dios, nosotros, por su gracia, por su misericordia, podemos estar involucrados, Dios. Gracias, Dios, por estos privilegios. Y Dios, oramos para que cada corazón de cada hermano, de cada hermana, podamos, Dios, mirar con la seriedad que tú nos hablas por medio de tu palabra. Y Dios, que podamos estar dispuestos a hablar a otros de Cristo. Padre, que si ese no ha sido nuestro sentir, podamos romper ese hielo y podamos empezar. Seguramente no como otros, Dios, porque no estamos dispuestos a competir, ni esa es la idea, Dios. Pero qué bueno, Padre, que podamos, como pueblo suyo, estar haciendo lo que cada uno, Dios, por el Espíritu que mora en nosotros, Dios, tú nos permitas hacer. Te queremos alabar, te queremos bendecir, Padre,
Y oramos, nuestro Dios, por el hermano que predica el Evangelio en las horas de la tarde. Padre, que tú le estés guiando, aún los coros que se van a cantar. Y oramos, Dios, para que muchas personas lleguen a escuchar este bendito mensaje. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor los guarde, hermanos.